¿verdad? Así como está de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos, al libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 11. El tema de hoy, la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dices pues de esta manera, el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a ir al 6, ¿verdad? Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es por medio de la fe, Señor, que podemos estar acá en este lugar, porque hemos creído, Señor, en ese sacrificio vivo, bendito Dios. Y hoy estamos acá, Señor, porque sabemos que necesitamos de esa fe, necesitamos creer, Señor, de que tú estás acá con cada uno de nosotros, de que tú, Señor, tienes el cuidado de cada uno de nosotros y nos das esa palabra que nos va a direccionar cada día, Señor, para poder, Señor, estar un día, Señor, en tu presencia, Señor, toda una eternidad. Te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le dije, ¿verdad? El tema era la fe que agrada a Dios. Por eso el versículo, ¿verdad? Desde el principio dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace ver que necesitamos saber qué es fe primeramente, porque si no, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Necesitamos saber lo que es fe, necesitamos saber que fe tiene que ver con certeza y tiene que ver con convicción. Amén, así que de lo primero que tenemos que estar es convencidos en nuestro Dios. Tenemos que estar convencidos que tenemos un Padre, ¿verdad? Le estoy introduciendo. Lo segundo es que debemos también estar convencidos quiénes somos nosotros también. Tenemos que estar convencidos que somos sus hijos, que somos herederos. Debemos de estar convencidos también en el Evangelio, que es su palabra. Tenemos que estar convencidos de que Él nos habla y que esa es la única manera que a través de esa comunión que Él quiere con nosotros, por medio de la fe, vamos a agradarle a Él. Porque hay muchos caminos, ¿verdad? Que al hombre le parecen como derechos, ¿verdad? Bonitos, agradables, pero a veces no es lo que le agrada a Dios. Una de las cosas que Él quiere, ¿verdad? Es que sea por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque fe es una palabra pequeñita, ¿verdad? De 2 letras nada más. Fe. Pero tiene que ver con mucho, implica mucho la palabra fe. Y es importante entonces que nosotros podamos ver que convicción nos define cómo nosotros somos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos, cómo actuamos y cómo vivimos cada uno de nosotros. Ahí nos va a determinar por medio de la fe, si nosotros decimos tenemos fe, pero nuestro lenguaje no es el que a Dios le agrada, no es lo que pensamos, no es lo que a Dios le agrada, entonces no estamos viviendo por fe, no estamos convencidos que tenemos a un Dios, que decimos, ¿verdad? Que está acá, que se mueve acá, pero que igualmente se tiene que mover cuando salimos de este lugar, que igualmente tiene que estar en las casas, que no solamente tiene que estar acá en este lugar, porque venimos a este lugar, vamos a ir y qué bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que no debemos de congregarnos, pero fe tiene que ver con un estilo de vida también. ¿Por qué? Porque fe es creer. Fe es creer. Si vemos, ¿verdad? Este versículo que quiere decir el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Está diciendo, si no cree, es imposible que puedas agradarme. Fe tiene que ver con convicción. Sin convicción es imposible agradar a Dios.
Entonces tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que, de qué Dios quiere que estemos convencidos? Fe es la convicción, es la certeza, ¿verdad? ¿Qué le dije? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ambas cosas tienen que ver con la fe y ambas cosas vienen a determinar, o sea, nos implica o nos da la seguridad, nos da la confianza, nos da firmeza en Él y eso implica en creer y obedecer. No es solamente, ¿verdad? Yo creo, porque fácil es decir yo creo. La palabra dice que hasta el mismo enemigo cree, pero tiembla, porque sabe, ¿verdad?, de que Él tiene sus días contados. Pero entonces les dije creer y obedecer. Una persona que obedece, una persona dócil, una persona que sigue los caminos de Dios. Dios quiere entonces convicción y no emoción, porque la convicción trae un fruto y la emoción y permanece y la emoción solamente trae hojas dentro, ¿verdad?, de la iglesia y espero que tengo la fe, ¿verdad?, que no pase acá porque creo que esta es la mejor iglesia que Dios ha puesto porque es la iglesia de Cristo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que esté menospreciando otras iglesias. Cuando digo acá es porque estoy acá y la iglesia es una, ¿verdad? Así que donde se mueva usted, donde usted vaya, usted es la iglesia y va a dar fruto. Y ese fruto tiene que permanecer. Y eso es lo que le agrada a Dios. Algo que sea fructífero. Algo que vaya dando frutos como Él los ve a nosotros. La palabra de Dios nos dice que, le dije, ¿verdad?, que quiere convicción, que estemos convencidos en quién creemos. Tenemos un Padre en los cielos. Esa es convicción, estar convencido de que yo tengo un Padre y que Él está allá y que Él piensa diferente de lo que usted y yo pensamos acá. Nosotros pensamos terrenalmente muchas veces y Él quiere cambiar toda nuestra mentalidad, todo nuestro razonamiento a algo espiritual. Por eso la palabra dice que el hombre natural no la entiende, las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo le decía, ¿verdad?, a los hebreos, ustedes están todavía tomando alimento líquido, pudiendo ya ser maestros. Yo le digo, acá Dios está hablándonos a nosotros, porque somos una iglesia que tenemos bastante tiempo, ¿verdad?, de estar escuchando la palabra y Dios quiere cada día, ¿verdad?, afirmarnos a nosotros como esa iglesia permanente que haga la diferencia, porque la iglesia de Cristo no es la iglesia, es una iglesia que no se parece a los de afuera, a lo del mundo. No tiene que parecerse, tiene que haber una gran diferencia. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te pregunto, ¿qué ha hecho Jesús en su vida? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestra vida? Según el versículo, estando Pablo decía, o la palabra de Dios dice que él estaba persuadido de esto, que el que comenzó, o sea, hay un trabajo que Dios venía haciendo desde antes de la fundación del mundo, que Él conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como le decía Jeremías, yo te conozco desde el vientre de tu madre y ya lo había enviado y ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces Él está haciendo algo en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy Él está haciendo algo para que esta iglesia sea el ejemplo o sea el instrumento que Él está esperando, porque el tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo son tiempos finales. Son tiempos finales y Dios quiere una iglesia fuerte. Dios quiere una iglesia firme, una iglesia que confíe en Él, ¿verdad? Una iglesia que no sea, que no haga alianzas con las cosas del mundo, porque en el trabajo es otra cosa. ¿Cómo se hace alianza? Compartiendo, ¿verdad?, lo que comparten los demás. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, no lo dice el hombre. Dice, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de ti estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero ahí hay algo muy importante que dice al final, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Vio? O sea, Dios nos manda a nosotros y nos hace ver, ¿verdad?, que necesitamos convertirnos, necesitamos hacer un giro, ¿verdad?, de 180 grados, porque
vamos, ¿verdad?, en una dirección tal vez no la que Dios quiere, no la que Dios le agrada, no tenemos tal vez la convicción necesaria, pero Él a través de su palabra nos hace ver que es necesario, ¿verdad?, que nos convirtamos primeramente, que es necesario, ¿verdad?, no solamente estar arrepentido, porque la palabra de Dios dice que debemos de arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios, Hechos 3:19, ¿verdad?, donde nos hace ver a través de esa palabra, ¿verdad?, de que después de que todo eso pase, hay un cambio, va a venir un tiempo de refrigerio, va a venir un tiempo de paz, va a venir ese tiempo donde va a haber una comunión entre lo que es la palabra de Dios, entre lo que es lo espiritual, en el corazón del hombre, en el corazón de la iglesia, que es lo que Dios está esperando. No una iglesia, ¿verdad? Yo siempre le he dicho en el lenguaje Ortiz, ¿verdad? Raquítica, tembeleque, yo no sé, ¿verdad?, cuál es el lenguaje, ¿verdad? Ese como cuando estaba Simón, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad?, que era flexible, como una caña, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida. Es el único que puede transformarnos. Es el único, ¿verdad?, que puede ponernos en cada uno de nosotros ese querer como el hacer según la voluntad de Él. Amén. Entonces es necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de ver? Estar convencidos a quién le servimos nosotros. Pablo decía, yo sé a quién he servido. Por eso él guardaba el depósito, ¿verdad? Porque necesitaba que eso fuera llenado solamente por lo que a Dios le agrada. Él estaba, ¿verdad?, convencido de quién creía. O sea, cuando dice convencido en quién creo, quiere decir que era inamovible. No se iba a ir, ¿verdad?, por aquellas cosas que él mismo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas, ¿verdad?, que están afuera y la gente dice, no, no es malo. Ni en la Biblia está. Puedes echarte un cigarrito, en la Biblia no dice que, pero no todo conviene. Por eso es importante entonces que estemos convencidos que qué ha hecho Dios en nuestra vida. Pablo, la palabra dice, ¿verdad?, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Esto me habla, ¿verdad?, de que Él no se cansa, sigue trabajando con nosotros. Aquí lo que Él quiere es, ¿verdad?, que a través de la fe, porque la fe es la que nos acerca a Él. Si yo tengo convicción que Él está ahí, ¿verdad?, y que está esperando que nos acerquemos a Él, porque sabemos que en Él vamos a recibir todo. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que Dios no se cansa con nosotros, sigue trabajando con nosotros. Así, ¿verdad?, de que a veces la gente se cansa de venir a la iglesia, la gente, ¿verdad?, se rinde, la gente empieza a poner los peros, ¿verdad? Pero estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, ¿verdad?, que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir adelante. Dios quiere gente fiel, dice, yo he puesto mis ojos sobre los fieles, ¿ya? Porque a ellos son los que me van a servir, dice la palabra de Dios. Amén. Así que Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio, dice la palabra. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Se pueden cansar, ¿verdad?, los jóvenes, los muchachos, dice, pueden caer, pueden cansarse, pero Dios no. Y aquí son los jóvenes, hay muchachos, ¿verdad? Habemos, ¿verdad? Su obra será perfecta. Eso dice la palabra, ¿verdad?, en Filipenses 1:6, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él no va a fallar. Él está esperando nada más que usted se acerque a Él creyéndole que le hay. Él está esperando que usted no se rinda, que venga acá, no importa su condición como esté en el momento. Él quiere que usted venga tal y como es. A veces, ¿verdad?, dice, es que le fallé hoy, mejor no voy a ir. No. Tenemos que acercarnos tal y como Él es, porque su obra será perfecta. Está esperando corazones que se humillen delante de la presencia del Señor. La palabra dice, ¿verdad?, si se humillare mi pueblo. ¿Qué está hablando entonces? De algo que se rinde delante de Él. Se humilla, ¿verdad?, porque es el primer paso. Después van a buscar su rostro, se arrepiente de todos los pecados, dice. Y después dice, entonces, viene el entonces de Dios. Yo oiré desde los cielos. Y Él tiene los ojos puestos sobre este lugar, dice la palabra, sobre los justos. Por eso es importante entonces que sepamos para qué necesitamos la fe. Una fe, ¿verdad?, con valentía y determinación. La necesitamos. Fe tiene que ver, ¿verdad?, desde ahí, desde la palabra fe, aunque usted lo podemos ver como una palabra pequeñita, tiene que ver también con alguien que tiene valentía y con alguien determinado. Alguien que viene a este lugar porque su objetivo lo ve y es estar en una comunión con Dios, pero no solamente viene a ver cómo
cómo puede, ¿verdad?, estar en esa comunión, sino que llega al lugar y lo hace. No llega como el espectador. Por eso este lugar, ¿verdad?, tiene que ser ese lugar de revelación, como un Betel. Ese lugar, ¿verdad?, donde vengamos y nos dispongamos. Dios está esperando que acá, ¿verdad?, nos dispongamos nosotros a poder humillarnos en su presencia, a poder alabarle. Yo le he dicho, ¿verdad?, que la alabanza tiene que ver con lo que Él ha hecho en nuestra vida, con lo que Él hace. La adoración tiene que ver con lo que Él es. Él es grande, Él es poderoso. La adoración tiene que ver que yo esté convencido de Él, convencido de que Él es Dios, pero que es un Dios que inconmovible, un Dios que no lo mueve nada. Por eso Él decía, yo soy el Padre de las luces, dice, yo soy el Padre de las luces, dice, y Él no cambia, dice, no tiene mudanza, ni sombra de variación. A ese es el Dios que le servimos. Por eso Él quiere que nosotros veamos que necesitamos nosotros tener esa fe en Él, ¿verdad?, para podernos acercar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. No lo podemos agradar. Tenemos que tener convicción, pero esa convicción, le dije, tiene que ver cómo nosotros actuamos, cómo pensamos, cómo venimos a este lugar. No importa, ¿verdad? A veces no le dé gana de levantar la mano, pero hay que levantarlas. A veces no dan ganas, ¿verdad? No dan ganas, pero las levantamos. La primer canto que escuché, ¿verdad?, cansado del camino, ¿verdad? Pero tenemos a alguien que nos da las fuerzas. Tenemos a alguien que está siempre, no solamente fuerzas terrenales, a veces las fuerzas que parecen mentiras se debilitan también en nuestro interior, porque tal vez no miramos un resultado, porque tal vez decimos, sigo siendo el mismo, ¿no? Tal vez espera prosperidad, tal vez espera cosas usted, tal vez espera sanidad, tal vez espera tantas cosas y no se han llegado, y eso lo hace debilitarse, eso lo hace cansarse. Por eso es importante entonces que necesitamos esa fe con determinación, que nada nos detenga. Hay una mujer, ¿verdad?, en la Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una historia, ¿verdad?, muy conocida, ¿verdad? Una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Si usted sigue leyendo ahí, ¿verdad?, dice que dice la palabra que esta mujer había sufrido mucho. Ella había, en los siguientes versículos, si usted se fija, ¿verdad?, había sufrido mucho. A veces se sufre. Había visitado muchos médicos. Había gastado su dinero. Y le iba peor todavía. ¿Qué es lo que le pasaba a ella? Era una mujer que había sufrido. Pero Dios estaba ahí. Pero ella no perdió la convicción, ella no perdió la fe. ¿Sabe por qué? Porque dice los siguientes versículos. No quise poner todo eso, ¿verdad? Porque yo sé que a usted le gusta leer la palabra y ahí lo va a ver. Por eso le digo de Marcos 5, 25 en adelante, usted lo lee. Pero yo hablar de Jesús, nosotros no oímos. Ella era algo que se le hacía difícil acercársele a Jesús en la condición que ella estaba. Pero Dios a través de Jesús, Dios nos ha dado la libertad para que podamos nosotros venir a Él. Para que podamos conocer al Padre. Pero esta mujer dice, oyó hablar de Jesús. En otras palabras, cuando oyó, se activó algo en su vida, tuvo convicción. Tuvo una convicción, creyó, quiere decir, les dije que convicción tiene que ver con creer. Entonces ella creyó que era ahí donde tenía que ir. Y dice, sigue diciendo, fue tras él. No importaba la multitud, no importa. Hay multitudes que están, pero espera que solamente yo vaya a Él. ¿Ya? Él no espera a mí primero. Él está esperándome a mí. Hoy, ¿verdad? Faltan muchos hermanos, pero Él nos estaba esperando a nosotros, a mí. Usted puede pensar, Él me estaba esperando a mí. Eso no quiere decir que usted no tenga deseo que todos estén acá en este lugar. Eso no quiere decir, ¿verdad?, de que los otros usted los haga a un lado, no. Pero Dios quiere que tengamos nosotros, ¿verdad?, que podamos ver nosotros que entre todas lo que está pasando a nuestro error, siempre Dios tiene el control y está el cuidado de nosotros. Pero yo hablar de Jesús, eso me habla, ¿verdad?, de convicción de ella. Fue tras él y tocó su manto. Ahí hay una determinación.
tocar el manto. Ella no solamente lo vio, porque ese era el objetivo, ¿verdad? Vio el manto y dijo, si yo lo toco, yo voy a ser sano. ¿Ya? Si yo lo toco, ¿verdad? Algo va a suceder. Pero no lo detuvo nada. La determinación tiene que ver cuando vamos al objetivo, cuando no nos detiene nadie. Así que no nos detenga nada hoy en este día, ¿verdad? Para poder seguir alabando a nuestro Señor, para seguir creyendo en Él, para seguirnos congregando en este lugar, para seguir adorándole, ¿verdad? En todo lugar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera. Porque entonces es donde se activa el poder. Dios, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad?, de que Él no esté activado, sino que para nosotros podamos ver cómo Él trabaja cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No conformarnos. Además de que necesitamos la fe, no debemos de conformarnos. Bueno, allá va, ay, bueno, que pudiera pasar por acá. No, tenemos que ir a Él. ¿Ya? Tenemos que creer que le hay, dice la palabra. Y que es galardonador de los que le buscan. Vio que esta mujer no se detuvo. Esta mujer fue al objetivo. Dijo, no, Él es galardonador. Y él escuchó hablar de Jesús. Pero dijo, yo voy a ir a Él. No se detuvo. Porque si hubiera dicho, Jesús pasó por ahí. Como muchas veces yo siempre le he dicho, Jesús, ¿verdad? Hace milagros en tal iglesia. Hace milagros allá. ¿Y Manascua? A través de Julano y... pero va a hacer milagros a través de ella, a través de mí. Eso usted tiene que decirlo, a través de mí. Porque no podemos ver cómo Dios va a actuar si nosotros no vamos y sobrepasamos las multitudes y decirle, Señor, si yo soy esa persona, ¿verdad? Yo soy el que tengo que tener convicción. Yo soy el que tengo que ir porque Dios está conmigo. Yo tengo que creer que le hay. Yo tengo que creer que Él es fiel. Yo tengo que creer que Él ama, que Él es el sanador. Usted no va a ir a sanar a la persona, pero usted va a orar. Usted no lo puede hacer, pero Dios sí. Jesús lo hizo, ella llegó y tocó su manto. No se conformó. Eso es lo que debemos de hacer, no nos conformemos con un día sí, un día no. Un día oramos, otro día no. Como el que agarraba la florcita, ¿verdad? Que me dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no, eso no le gusta a Dios. Bueno, para los que están enamorados, ¿verdad? Pero no se conformó la mujer, no te conformes. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Romanos, muy conocido este versículo, capítulo 12, versículo 1. Dice así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le estaba diciendo a los romanos, déjeme decirle, acá se traduce, ¿verdad?, por las misericordias, pero en realidad lo que también le estaba diciendo, ¿verdad?, que lleva todo es por ese Dios de amor. Os les ruego porque se den cuenta que Dios los ama, que Dios es fiel. Le estaba diciendo que Dios no miente, que Dios es el proveedor, que nos presentemos entonces a un Dios que nos espera a nosotros. Lo estaba diciendo, un Dios que no nos rechaza, ese Dios, ¿verdad? El Dios de misericordias, el Dios que no importa cómo vamos a ir nosotros, solo espera que lleguemos, ¿verdad? Arrepentidos, que nos presentemos, ¿verdad? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, por medio de la renovación, sino transformados. Conocemos a Dios, debemos ser transformados, y es la palabra, por vuestro entendimiento, dice. Hay algo que llega a nuestra mente, a nuestra alma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobar. Somos personas que podemos discernir, nos está diciendo, podemos comprobar. Yo le digo, usted puede comprobarlo. Dios no se puede poner a prueba a usted, pero usted puede decir, ¿verdad? Usted puede saberlo. Cuando dice comprobarlo, no es que usted va a decir, bueno, vamos a ver si esto pasa, no. Es que usted lo vive. Usted lo vive. El que se drogaba, digamos,
ahora lo vive una paz, ahora es diferente, yo lo vivo, no tiene que decir, yo voy a ver si es mejor estar drogado, estar ahora, no. Vive algo, hay una vivencia, sabe que le hay, que es galardonador, que es el que lo sanó, sabe, digamos, no necesita, yo lo compruebo, la buena voluntad de Dios, lo que es agradable. ¿Ya? Tenemos que ver la diferencia que es seguirle a Él, que seguir al mundo. No dependamos entonces del mundo. Cuando tenemos esa convicción, Dios sabe, ¿verdad?, de que su pueblo no va a depender del mundo. Hay una historia, ¿verdad?, aquí en Éxodo 5:20, el faraón y el pueblo de Dios, para que poner esta escritura también en Éxodo 5:20, dice, y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, el 21 dice, le dijeron, mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndolos la espada en la mano para que nos maten. Abominable. Vea lo que el pueblo de Dios ya estaba viendo. Ellos estaban conformando. Que confrontaron a Moisés y a Aarón. Le estaba diciendo, mira lo que estás haciendo. Estás provocando algo. Lo que a ellos les iba a traer libertad, lo que a ellos les iba a traer sanidad, lo que a ellos les iba a traer empoderamiento, llenarlos de la presencia de Dios. Lo miraba como que era una sentencia de muerte, miraban ellos. Y a veces eso es lo que pasa muchas veces. El mundo le pone tanta fachada, podemos decir, que la gente se va para esos lugares. ¿Por qué? Porque ven que el seguir a Cristo es difícil, solo para mayores, ¿verdad? Solo para gente que ya está entregando, ¿verdad? Dice, ahora sí que busque de Dios, pero no es así. Lo que podría salvarles, libertarlos, empoderarlos, sacarlos, lo miraban como una sentencia de muerte. Igual, ¿verdad? Naamán le dijeron, va y te vas al río, ¿verdad? Y ahí te vas a meter 7 veces. Y él dijo, ¿por qué? Dice, ¿no hay mejores ríos allá? O sea, cuando Dios ofrece algo, la gente lo niega. Dios nos ofrece a nosotros vida eterna. Dios nos ofrece a nosotros pasar una eternidad con Él. Nos ofrece, ¿verdad?, que este sufrimiento que estamos pasando ya no va a estar más. Pero aún así, la gente prefiere muerte. Prefiere el mundo. El enemigo le mete miedo. Eso es lo que hacía el faraón, meterle miedo. En otras palabras, le mete miedo para que las personas se estanquen. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. A través y ahorita, ¿verdad? Todavía les digo que estamos en un tiempo donde todavía hay una libertad para poder predicar su palabra. Pero el enemigo va a atemorizar a los que no son verdaderos. Los va a atemorizar. Ahí se va a saber quiénes son los verdaderos. El enemigo lo que quiere es estancarnos, como le dije, que no fluyamos, que no avancemos ya. Algo está pasando, digamos. La iglesia de hoy, algo está pasando. Lo que quiere, ¿verdad?, es que lo que estábamos leyendo, ¿verdad?, en Éxodo era sobre que Faraón les estaba poniendo más trabajo. Les estaba poniendo que hicieran más ladrillos. Y a veces el enemigo lo que quiere verlo a usted es que se enfoque solamente en hacer un ladrillo. Que se enfoque, ¿verdad?, en que usted pase su vida como esclavo en el mundo, en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la duda que mete el enemigo a la iglesia, ¿cómo voy a hacer? Mete duda muchas veces. Tengo que aprovechar, el invierno no hago nada, pero tengo que aprovechar el verano. Al menos acá, ¿verdad?, en este estado, así pasa. Hay una duda. A veces el trabajo, las horas que dan de más, mejor pagadas, el tiempo de verano. Entonces no dejemos, ¿verdad?, de que ese ladrillo llegue y transforme nuestro corazón. Que no lo haga como un ladrillo. Porque un ladrillo es duro.
se endurece. Y cuando se endurece, ya no se fluye. Lo toca, ¿verdad? Llega la palabra y nada. Usted le habla a un ladrillo, Cristo te ama. No. No siente, no oye. Insensible. Como el lagarto, ¿verdad? El lagarto lo pellizcan y él como si nada. La iglesia de hoy en tiempo está insensible ya. Como un rinoceronte. No siente. Usted va y le habla aún, ¿verdad? A nuestros hermanos y decimos, ¿qué pasa? No, no es necesario. No es necesario estar todo el tiempo en la iglesia. No es necesario la oración, ya Dios oró por nosotros. No es necesario el ayuno, ya Jesús lo hizo. Entonces se endurece, no se fluye en oración. Por eso casi no se ora. La iglesia aquí somos pocos, pero hay 2 o 3, ¿verdad? En la oración nada más. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos? Esa es la pregunta. ¿Tenemos convicción? ¿Cómo estamos desempeñando nosotros acá lo que Dios quiere que hagamos? ¿Ya no predicamos el evangelio? Si lo predicamos a veces al que ya conoce, porque se comparte con él, a veces para sacar diferencias nada más, para decirle, no, yo estoy en la mejor, pásate para acá. Nos volvemos insensibles a la palabra de Dios y empezamos a demandar nada más, bendíceme, ayúdame. ¿Le ha pasado alguna vez? Solo queremos recibir de Él, demandar. Pero Dios nos está formando a nosotros como iglesia para que nosotros, ¿verdad? Podamos, y no solamente eso, ¿verdad? Sino que muchas veces está esperando la gente que le profeticen cosas. No estoy hablando, ¿verdad? De que el profetizar, ¿verdad? Sea malo, la palabra de Dios. Pero lo que quiere es que usted le profetice lo que ellos quieren oír. Vas a tener una iglesia grande. Y hacia él te vas a casar. ¿Por qué me quedo oyendo? Se va a casar. No es malo, pero lo que quiero decir es lo que le agrada, ¿verdad? Pero si le dice, tienes que ir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Tiempo, fuera de tiempo. Estoy profetizando la palabra de Dios. Ni siquiera lo estoy sacando, ¿verdad? De algo que me esté poniendo el Señor, sino que estoy hablando su palabra, estoy profetizando, le estoy diciendo, ¿verdad? Dios quiere que oremos en todo tiempo con perseverancia, que no nos detengamos, que sigamos adelante, que no nos conformemos. Todo eso es palabra profética, porque la palabra profética más segura es la Biblia, la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Para que nosotros a través de eso nos dirijamos o podamos tener una dirección, porque su palabra es espíritu y también es vida. Por eso Dios nos ve diferente a nosotros. Dice la palabra que los pensamientos de Él no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperamos nosotros. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe, ¿verdad?, que nosotros pensamos a veces mal. Pensamos mal. Pensamos, ¿verdad?, de que vamos a poner lo que es el hombre y la mujer, ¿verdad?, que escoge su pareja, ¿verdad? Él a que él escoge nada más, ni siquiera le pide a Dios. ¿Será esta? ¿No será? Señor, ayúdame. No le ora ni al Señor, solamente porque miró el galán. Así pasa. Pero debemos de estar convencidos que tenemos que acercarnos a Él. Sin fe, si no estamos convencidos, no vamos a agradarle a Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él ve a su pueblo bendecido, convencido. Vea lo que habla ahí mismo en Éxodo, nada más que en el capítulo 1, dice de esta manera: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cómo lo ve el pueblo? A usted bendecido, convencido. Los hijos de Israel se fructificaron. Hay fruto, ¿verdad? La iglesia tiene que crecer, tiene que dar fruto. Eso es lo que la palabra nos dice, nos profetiza a nosotros. Nos hace ver que anunciemos quién es Él.
un Dios de multiplicación, no de suma. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo. O sea, no había, ¿verdad? Por eso cuando él le habla a Abraham en el capítulo 13, ¿verdad? Del 14 en adelante. Al igual que Abraham, Dios le enseña que debe estar convencido del evangelio también. Al igual que Abraham, capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículo 14. Donde le habla, ¿verdad?, de que le va a dar, que y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y occidente. Vamos a llegar hasta el 17. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contarle del polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, dice. El 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Primero le dice, alza tus ojos. Es necesario alzar nuestros ojos. A veces no estamos viendo, como los apóstoles que estaban viendo que la siega, faltaban 4 meses cuando el Señor dice que está lista. No es mi tiempo, ¿verdad? Dice. Ni siquiera alzamos nuestros ojos porque están caídos. Pero hay otra cosa que dice ahí. Además de todas las promesas que le da, le dice levántate. Quiere decir que cuando estamos sentados no alcanzamos a ver la bendición, no alcanzamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Necesitamos levantarnos también. No solamente alzar nuestros ojos, pero Él dice levantar. Yo ahorita, ¿verdad? Usted sentado, su alcance es menor. Yo de pie voy a alcanzar más. Él le dice, mira, así va a ser la descendencia. Tiene que estar, para convencernos, tenemos que obedecer su palabra. Le dije, ven, alza. Si le dice, no es necesario lo que tú digas, no, alza los ojos. Levántate. No, yo creo que no, ¿verdad? Ellos llegan solo a la iglesia. No, levántate. Tenemos que levantarnos. Y tal vez usted dice, ¿por qué me voy a levantar? No, levántate primero a leer mi palabra, levántate primero a tener comunión. Es lo primero, digamos. A veces el levantar queremos salir corriendo, ¿verdad? Como dice la palabra que algunos profetas salían, dice, corriendo donde yo nunca los he enviado. O sea, no es como usted lo quiera hacer, sino que Dios está esperando, ¿verdad? Que su palabra sea obedecido. Eso es convicción, creer que Dios nos dice a través de la palabra que nos levantemos y tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ya Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, Mateo 28, 19, en otras palabras, dice que nos está enviando. En sí, eso es lo que hace. Está mandándonos a cumplir una misión, la gran comisión. Pero no nos manda solo, porque en Hechos yo nada más lo voy dirigiendo, ¿verdad? A través de la palabra. Yo sé que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice. Y ahí, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo un paquete, ¿verdad? Pero dice, pero recibiréis poder. Hay un poder que está antes de eso. Desde él, antes de su ida, le dio poder a la iglesia. Tenemos que recibir ese poder. Tenemos ese poder. Usted y yo lo tenemos. ¿Cuántos tienen a Cristo en este lugar? Todos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder. El ungido. ¿Qué? El ungido. Si tenemos a Cristo, estamos ungidos. Esa es la unción. Tenemos al Espíritu. Somos capacitados. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, ha habido una capacidad. Una capacidad. Tenemos al Espíritu, ¿verdad? Jesús tenía el Espíritu, pero vino una capacidad para empezar su ministerio, ¿verdad? Jesús fue capacitado, digamos, dándole el Espíritu Santo esa capacidad para empezar ese ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús era obediente también. Nosotros tenemos que ser obedientes y hemos sido capacitados a través del Espíritu Santo, que nos da convicción, que tenemos la palabra, Señor, en nuestra boca para poderla hablar, para poderla anunciar. ¿Y para qué dice, verdad? Para traer las buenas nuevas a los pobres. Y ahí, ¿verdad? Usted no se cansaría, enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos.
Por lo menos si usted no puede una, por lo menos diga en esta sí. No, usted puede en todas. Si Dios lo puso ahí, Dios da capacidad. Hay gente que está necesitando ese cambio, necesitando esa persona que esté convencida y llegue a Él y que le podamos hablar. Porque ellos están cegados, ellos no pueden ver. La palabra es lo que los va a enseñar. Entonces, usted me puede decir, bueno, ¿y cómo? Si yo no sé mucho de la palabra. Algunos de acá han tenido enseñanzas de otros, ¿verdad? Han tenido enseñanzas de otros pastores, de sus padres. Pero ha habido una enseñanza. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, estoy convencido, decía, ¿verdad? La palabra, que en ti también. Yo le digo, como ministerio acá, hemos recibido nosotros una preparación. Hemos sido primeramente limpiados de todo aquello que no nos dejaba avanzar, quitando obstáculos en nuestra vida, falta de perdón, tantas cosas que hizo el Señor. Luego nos enseña, ¿verdad?, en una academia, enseñándoles la palabra, cómo orar, cómo pelear batallas, cómo usar las armas espirituales. Tenemos todo, ¿verdad?, cómo ponernos la armadura espiritual, cómo poder enfrentar al enemigo. Dios da dado la capacidad a través de las palabras. Pablo le decía, no, yo conozco, le decía a Timoteo, yo sé, ¿verdad?, de que tú has recibido enseñanza, tu abuela también. No es una fe fingida, no es algo que tú lo estés tratando, ¿verdad?, como por decirlo nada más. No, es algo real. La fe que ha puesto el Señor en nosotros, por algo estamos acá. Porque que todos creemos, yo le digo que tenemos fe porque todos creemos que Jesús fue muerto y resucitado, porque si no hubiera resucitado nuestra fe fuera vana. Estuviéramos perdiendo el tiempo nosotros acá. Por eso le dice, ¿verdad? Yo sé dónde viene tu enseñanza, dice. Él nos habla, yo sé cómo los ha enseñado día a día. Día a día. Por eso en el versículo 6 le dice, aviva ese fuego. Avívalo. O sea, no le estaba diciendo, ¿verdad?, que hay dentro ya, el cual te aconsejo que vive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ya el 7, ¿verdad?, casi todo el mundo lo conoce, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es necesario, ¿verdad?, de que podamos nosotros activar esa convicción, activar con certeza para poder seguir caminando. No importa, yo le digo, no importa, ¿verdad?, de que no te ve espacios ahí. Solamente necesita Dios que nos activemos, que creamos en Él, que Él es el que va a hacer. Y Él hará, dice. Poner la confianza, dice, y Él hará. Por eso debemos de proclamar esto. Hablaba Joel, ¿verdad? Proclamar esto entre las naciones. Pero decía, despertar los valientes. Es necesario que despertemos también. Es necesario que veamos. Termino, ¿verdad?, con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, el 6. Dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El 7, ¿verdad?
Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Vio? El hombre estaba enfrentando, pero él lo que hizo fue recordar esas promesas que tenemos nosotros, recordar que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que las promesas van a ser cumplidas. Las promesas de Dios se van a cumplir cuando hay convicción. Si usted puede ver, ¿verdad? En Romanos 4:17. Vamos a leer otros pasajes ahí para terminar, 4:17 al 21. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como está escrito. Vea lo que dice. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, convicción, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La promesa realizada mediante la fe. Ahora dice el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Eso es lo que pasa, que a veces nos debilitamos. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la estéril de la matriz de Sara. El 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente, como dice, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Solo eso necesitamos, pero ¿sabe qué nos hace falta a nosotros? Darle gloria a Dios por todo lo que estemos pasando. A veces usted se quiere enfocar, ¿verdad?, en querer cambiar tal vez a su propio esposo, esposa, hermano. No, démosle la gloria a Dios, vengamos a este lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacerlo por nuestra propia fuerza, nos vamos a debilitar, vamos a empezar a dudar. ¿Y por qué Dios no lo cambia? No, es que lo está haciendo usted, no deja que Dios lo haga. ¿Ah? No se acerca a Él creyéndole que le hay, que Él es el que va a galardonar. No se acerca a Él, ¿verdad?, creyendo de que Él tiene el Espíritu Santo, que es el que convence a las personas. Por eso a veces no salimos y decimos, salimos, pero ya la gente ya no quiere cambiar. No, es que nadie nos ha mandado a cambiar la gente. Tenemos que estar convencidos que Dios nos envía a cada uno de nosotros a llevar una buena nueva, a llevar el Evangelio. Somos mensajeros, que estemos convencidos quiénes somos en Cristo Jesús, que estemos convencidos cuál es nuestro papel como hijo que tenemos que hacer. Dios nos necesita la ayuda y si la hubiera necesitado directamente, nos hubiera dicho, bueno, encárguense ustedes. Pero no, Él dice, el Espíritu Santo es el que va a convencer. Por eso acá dice, Él no se debilitó. También dice, ¿verdad?, de que estaba plenamente convencido, eso me da, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si Dios nos ha prometido a nosotros grandes cosas, o nos promete en la palabra, y tenemos la palabra, y ahí las vemos nosotros, pero no tenemos fe. No podemos entonces agradarle a Él, porque Él nos dice, ¿verdad?, la cosecha está lista. Él nos dice, ¿verdad?, en su palabra de que Él es nuestro sanador, y Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor y es nuestro proveedor. Así que debemos de estar convencidos. Este es el día que usted salga convencido de este lugar. ¿De quién es usted en Cristo Jesús? Que usted no es cualquier cosa, digamos, el mundo, ¿verdad? Usted no puede, ¿verdad?,